Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional en este enlace directo a República de Panamá desde Buenos Aires a Panamá, ciudad de Panamá capital, con la doctora Sandra López Vergés. ¿Sí? La doctora tiene una maestría en biología celular y microbiología, miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías, SENACIT, en Panamá. Es investigadora en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud en el área de virología y biotecnología, donde estudia las enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, entre otras, por supuesto. En 2001 obtuvo el título en biología y bioquímica en la Universidad de París, Denis Diderot, donde a su vez realizó estudios de maestría y doctorado en microbiología con especialización en virología. Su tesis de doctorado se tituló Cofactores celulares que interactúan con la glicoproteína de la envoltura del BH1. Cursó un postdoctorado en inmunología en la Universidad de California en San Francisco con el doctor Lewis Lanier, experto en células naturales. Bueno, allí es muy extenso y a la vez profundo su currículum profesional, perfil académico. Doctora López Vergés, le agradecemos muchísimo este contacto para Radio Buenos Aires Internacional. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación, Roberto. Es un gran placer estar con ustedes y bueno, y poder discutir de ciencias y de qué es lo que estamos tratando de hacer aquí en Panamá. Bien, doctora, coméntenos al primer tiempo cómo ha sido su inicio y su carrera profesional en el ámbito de la virología. Sabemos que, como lo mencionamos anteriormente, ha tenido un factor muy decisivo, como es estar en el exterior, en este caso en Francia, en Estados Unidos, en centros de gravitación académicos muy importantes. ¿Cómo ha sido esta inclinación suya? ¿Cómo se ha desarrollado en la virología, una ciencia que hoy está en primera línea en el mundo? Bueno, sí, yo siempre estuve interesada en investigación, siempre un poquito entre la ecología y las áreas de la salud. Y bueno, durante la licenciatura descubrí todo lo que era la microbiología, la virología y la inmunología, y me interesé mucho en todo lo que era el virus de la inmunodeficiencia humana. Y de ahí entonces es que hice las varias pasantías de licenciatura, maestría y doctorado en estos países, aprendiendo técnicas que son base para la virología en general, que simplemente me sirve con los virus que trabajo ahora, así como para el interés de la inmunología, porque por lo menos ahora creo que cada vez más se entiende la importancia de los estudios multidisciplinarios, o por lo menos de tener varias vistas para poder entender problemas que son complejos. Entonces, es verdad que a pesar de que esto parezca bastante inusual, no había siempre gran comunicación entre el mundo de la virología y el mundo de la inmunología, pero me parecía que para realmente entender las enfermedades causadas por los virus, se necesitaba tanto entender al patógeno, o sea, al mismo virus, como al huésped, nosotros los humanos, cómo respondíamos a la infección. Entonces, ahí fue que me fui hacia Estados Unidos para la parte de inmunología con el doctor Luis Lanier, para estudiar las células asesinas naturales, que son muy importantes en la respuesta inmune innata, o sea, al principio de la infección contra los virus, y que también tienen un rol en todo lo que es respuesta antitumoral. Pero bueno, yo me seguí enfocando en los virus. Entonces, claro, regresando a Panamá, me enfoqué sobre todo en los virus que eran de importancia para el país en ese momento, que era el virus dengue y los otros arbovirus, que son todos los otros virus transmitidos por artrópodos, en estos casos los mosquitos. ¿Okay? Entonces, he estado desarrollando esa línea que ya aquí en el Gorgas se hacía toda la vigilancia de estos virus y se había comenzado un poco de investigación y bueno, traje mi línea, o sea, entré en las líneas que ya existían y traje también mi propia línea. Y en verdad es muy interesante porque yo creo que nuestros países, bueno, Argentina tiene un sistema de investigación mucho más avanzado que el nuestro, ¿ok? Pero nosotros que estamos apenas comenzando, es muy interesante porque hay un personal muy joven
que está muy interesado en seguir adelante, que tiene alta capacidad de aprendizaje, pero que no siempre tiene las oportunidades para salir a estudiar afuera o o sea, ni siquiera sabían qué era todo lo que se podía hacer en el mundo de la investigación y la necesidad de la maestría, del doctorado. O sea, tenías un personal extraordinario, pero que lo usaban solo con una utilización más técnica. Entonces yo creo que Panamá estos últimos 10, 15 años ha fortalecido su recurso humano, tanto enviándolos a estudiar afuera, como también creando nuevas posibilidades de maestrías y de doctorados en el país. Y eso yo creo que ha sido muy positivo, porque veo una generación muy interesada y que tiene mucho para aportar, y yo creo que eso es muy positivo para nosotros. Ahora, la parte ya más complicada es que espero que creamos la infraestructura necesaria para que esos jóvenes realmente puedan aportar a la ciencia y por ende a la sociedad. Que yo creo que ese es un problema que tenemos todos en América Latina, que es el financiamiento de las ciencias, que a veces entonces tenemos el recurso humano, pero entonces no tenemos las herramientas para que ellos realmente puedan aportar lo máximo de su potencial. Pero bueno, yo tuve la suerte de poder entrar al Instituto Gorgas con una beca de repatriación de talento de Senacid, desarrollar mis líneas en el Gorgas, y bueno, pude pasar el concurso de investigador el año pasado, y bueno, ya soy investigador senior en el instituto, y este mismo año también jefa encargada del Departamento de Virología y Biotecnología, ¿no? La parte de investigación. Así Correcto. que bueno, Doctora, estamos escuchando claramente para Radio Buenos Aires Internacional El Mundo su interesante trayecto en el mundo académico y por supuesto que implica lo institucional y el desarrollo de las ciencias y de la financiación, porque de allí entonces se genera la riqueza de un país para poder avanzar en el campo científico y tecnológico. sí, y eso ha sido muy interesante. Como usted dice, por lo menos en nuestros países, los países como Panamá, no apostaban mucho a la ciencia. El programa de ciencia es bastante reciente y el presupuesto que tenía era bastante bajo. Pero yo creo que esta crisis ha mostrado que el siglo que viene realmente necesita de la ciencia. Primero, que la ciencia está en todo lo que hacemos todos los días, a pesar de que no nos demos cuenta, la ciencia y la tecnología, y que realmente los problemas complejos se van a necesitar de respuestas científicas para realmente tomar las mejores decisiones, tanto en momentos de crisis como esta pandemia, como para realmente tener un desarrollo sostenible en el tiempo con las personas. Pero ahí sí es muy importante darnos cuenta que las ciencias tienen que ser vistas de una manera la más vasta posible, porque muchas veces nos enfocamos en las ciencias naturales o en las ciencias básicas, la ingeniería o la física, y no pensamos la gran importancia de las ciencias sociales. Y yo creo que uno de los problemas que tuvimos en América Latina en nuestra respuesta de COVID es que se tomó en cuenta algunos conocimientos científicos de virología o de epidemiología, pero no se tomó en cuenta la parte social y económica de cómo hacer que nuestra población realmente pudiera seguir las indicaciones de distanciamiento social, en todo lo que es tomando en cuenta una comunicación de ciencias y también tomando en cuenta de la respuesta social, el problema del encerramiento, etc. Entonces, toda esa parte de las ciencias sociales yo creo que mostró que también las necesitamos y que necesitamos una visión lo más global posible o lo más completa y la más multidisciplinaria posible para poder responder realmente a los problemas de la sociedad. Doctora, usted mencionó en sus estudios, el último con el doctor Lewis Lanier, ¿verdad? En los Estados Unidos, un experto en células, mencionamos asesinas naturales. ¿Qué son las células asesinas naturales? Una pregunta que seguramente debe transcurrir usualmente, pero genera bastante curiosidad. Bueno, sí, son unas células muy interesantes. Es la tercera familia de linfocitos, ¿no? Los primeros linfocitos que se conocieron fueron las células B,
Después se conocieron las células T y estas las asesinas naturales o NK por Natural Killer en inglés. Entonces ellas son muy parecidas a las células T, pero tienen lo que realmente las hace especiales es que ellas son células del sistema inmune innato, o sea, ellas están al principio de la respuesta de la infección. Cuando tenemos una infección viral, ellas van a responder al principio, al mismo tiempo que la producción de citocinas, por ejemplo. Y no son parte de la respuesta adaptativa como las células T y B que entran en la respuesta una semana después. Entonces, estas células reconocen las células del cuerpo que tienen un estrés. El estrés puede ser una infección viral, puede ser una transformación tumoral o otros estreses, qué sé yo, por ejemplo, lipídico, falta de oxígeno, estrés oxidativo. O sea, todos estos estrés van a hacer que la célula cambie su superficie y sea reconocida por las células asesinas naturales que entonces para proteger al organismo las van a eliminar y así permiten entonces controlar, por ejemplo, la replicación del virus al principio de la infección. Por ende, son muy importantes tanto en la respuesta antiviral como en la respuesta antitumoral. Y bueno, lo que pudimos hacer es que, como son linfocitos, son muy interesantes porque son del sistema inmune innato, o sea que están al principio de la infección, pero tienen algunas características que sí pueden, algunas de ellas pueden vivir un poquito más de tiempo y recordarse algunas infecciones, como sobre todo citomegalovirus, que eso fue lo que estudié en Estados Unidos. Y bueno, aquí en Panamá he estado viendo ellas cómo reaccionan durante la infección de dengue. Y bueno, justo ahora estamos en revisión de que muestra de que las células NK, o sea, las células asesinas naturales de los niños, no siempre van a responder a algunas infecciones virales de la misma manera que las células asesinas naturales de los adultos, y por eso es que a veces una misma infección no va a desarrollarse de la misma manera entre la población pediátrica y la población adulta. Doctora, estamos asistiendo al desarrollo de diferentes vacunas en diversos laboratorios del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, en Rusia propiamente. Hay diversas estructuras, se está hablando de la importancia del trabajo multidisciplinar o interdisciplinar, la nanotecnología, eh, disciplinas que son absolutamente paralelas al campo del laboratorio. Eh, ¿Cómo analiza usted este desarrollo de las vacunas? Están muchas en la tercera fase, ya prácticamente se habla de que estarían en el primer semestre aquí en la Argentina para salir al mercado. Claro que hay que tener en cuenta el aspecto logístico, ¿sí? Pero se está hablando y claramente entonces de la tercera fase, mucha expectativa, mucha ansiedad. ¿Qué podemos mencionar al respecto del desarrollo de estas principales vacunas o tratamientos inclusive? Bueno, de verdad que yo creo que lo primero es que todos nos tenemos que dar cuenta que es una de las respuestas más rápidas que hemos tenido a una infección nueva. Realmente es uno de los desarrollos de vacunas más rápidos que hemos podido vislumbrar. Entonces, aquí sí mostró esta ciencia muy rápida de que se secuenció el virus rápidamente, una vez que se caracterizó que era nuevo. La capacidad de secuenciación de los diferentes países, incluidos Panamá, es mucho más alta que en previas pandemias. Y sí estamos viendo que la carrera hacia la vacuna es bastante grande. Lo que sí tenemos que ver es realmente quedarnos en la parte científica y de salud pública. Poder comparar realmente ahora la fase 3 nos va a ayudar a ver qué vacunas son las más eficientes, qué vacunas son las que permiten dar una inmunidad lo más larga posible, y esa parte en verdad toma más tiempo de lo que normalmente estamos tratando de hacer. Porque podemos tener en unos cuantos meses ya la respuesta de eficiencia, pero para realmente saber cuánto tiempo cada una de estas vacunas me va a proteger de una nueva infección por SARS-CoV-2, normalmente el seguimiento es de 2 años.
¿Ok? Entonces, esa parte sí hay que darse cuenta que probablemente todas las respuestas no las tendremos 100% en el momento de ponerle vacuna a la población por la urgencia del momento. ¿Ok? Entonces, eso es algo interesante. Y lo que sí es muy importante es, y sé que es muy difícil, no entrar en la parte siempre como política, sino que realmente analizar científicamente cuál fue la estrategia del desarrollo de cada una de las vacunas y qué resultados han tenido en las diferentes fases y sobre todo en la fase 3 para realmente ver cuál es la que da la mejor respuesta. Y sí es muy importante que esta fase 3 sea realmente multisitio, porque la respuesta inmune de una persona, o sea, una persona de descendencia, de etnia asiática o alguien en el norte, no va a ser exactamente igual que nuestra población latinoamericana, sobre todo, bueno, en Panamá somos todavía más mezclados que en Argentina, entonces tenemos que estar seguros que en nuestra población la vacuna induce una protección y de cuánto tiempo es esa protección. Entonces sí es importante y eso se vio, por ejemplo, hasta cuando compararon las vacunas de dengue, las edades que se probaron entre Asia y Latinoamérica no eran las mismas y la respuesta entre Asia y Latinoamérica no fue la misma. Entonces, eso sí es importante que esta tercera fase, independientemente de quién sea el país productor de vacuna, que realmente se pueda hacer una comparación multisitio para que sea la más completa posible y que se entienda que pueda servir a todas las poblaciones, ¿no? Correcto, entonces entre eficiencia y eficacia también se requiere un tiempo de estudio prudencial y debido para hacer la evaluación, como usted menciona, doctora, es muy importante esto, el transcurrir y la evaluación de la eficacia y la eficiencia de las distintas ofertas o de las distintas vacunas contra, en este caso, el COVID-19. Sí, sí, sí. Correcto. La llevo al Instituto Conmemorativo Gorjas. Usted es una de las figuras principales ya en primera plana y allí surgió un documental, ¿sí? Rostros, una batalla por la salud. Esto está hablando del personal de salud frente a la pandemia y seguramente eso sabemos está en la primera plana en la línea de fuego. ¿Cómo es un día, doctora, en esta línea de fuego? Bueno, en verdad hay varias líneas de fuego y todas son extraordinariamente pesadas. Entonces yo sí creo que es importante que a veces la población se dé cuenta que entendemos, o sea, toda la parte de salud entiende el estrés de estar encerrado, porque eso es totalmente antinatural para el ser humano. Sin embargo, creo que es muy importante que también entendamos cómo se siente el personal de salud que está estresado y agotado, porque llevan en algunos países más de 5 meses trabajando en turnos mucho más pesados y mucho más seguido de lo que normalmente se hace porque simplemente no somos suficientes para responder y en algunos casos han tenido que ver cosas muy difíciles porque, por ejemplo, todos los que son los médicos en cuidado intensivo, las enfermeras, los camilleros, claro que hay un momento del entrenamiento donde desgraciadamente te vas a dar cuenta que no vas a poder salvar todos tus pacientes. Pero creo que ningún entrenamiento los entrenó psicológicamente a ver en algunos países tantos fallecidos por día. Eso realmente se va de las líneas normales de la medicina. Entonces, eso es algo que hay que entender, la parte psicológica. Nosotros en el laboratorio, es verdad que no hay un contacto directo con el paciente, más bien vamos a tener una gran presión de responder lo más rápido posible para poder ayudar a los médicos o poder tranquilizar al paciente y tomar las decisiones correctas en el caso de también parar y controlar la transmisión. O sea que cada punto de la respuesta tiene un rol específico y muy importante. Entonces, nosotros en nuestro caso, sí, los días son de 6 de la mañana a medianoche y muchas veces la misma persona va a hacer 2 o 3 turnos. Hemos logrado en nuestro caso aumentar un poquitito el personal, pero tampoco mucho, no lo suficiente. Y sí, tienes que responder también al estrés de la escasez de reactivos. Entonces,
cómo asegurarse que seguimos respondiéndole a la población que depende de nosotros en un tiempo corto para que la respuesta sea lo más eficiente posible y que realmente los ayude, pero organizando todo este problema de escasez de reactivos, que es un problema mundial, pero que también se complica en los países de América Latina porque nuestros procesos de compra son muy burocráticos y muy pesados y no están diseñados para una flexibilidad y una respuesta rápida, que es lo que se necesita en tiempo de pandemia. Entonces, todo eso es algo que, según lo que nos toca, o sea, a mí me toca una parte, vamos a decir, como logística, administrativa, al principio de entrenamiento de personal, sí, bueno, tuve que, bueno, cuando puedo, apoyo en la respuesta diagnóstica y también tratar al mismo tiempo de realizar el diagnóstico, de seguir una parte de investigación para poder responder algunas preguntas que se estaba haciendo entonces tanto la población médica como la población general o el mismo Ministerio de Salud. Entonces, usted conversó con el doctor Alexander Martínez, que con él entonces estábamos trabajando en todo lo que era la secuenciación de los genomas de SARS-CoV-2 que circulan en Panamá Correcto. y cómo este estudio nos permite entender la transmisión del virus dentro del país. Pero al mismo tiempo nosotros estamos tratando de ver, analizar la infectividad a través del tiempo en los pacientes que tienen una infección más persistente, o tratar de analizar si pudimos ver casos de reinfección también, así como se pudo ver en Hong Kong. También estamos viendo todo lo que es la respuesta inmune durante la infección en pacientes hospitalizados y tratar de caracterizar cuáles son, si podemos determinar biomarcadores que nos puedan indicar cuál es el riesgo de esa persona de desarrollar una severidad más alta, que de pasar a sala de hospitalizados tenga que pasar a cuidados intensivos, por ejemplo, o porque en algunos casos tenemos fallecimientos. Entonces, esa parte de la respuesta inmune también la estamos trabajando. Esa, bueno, todavía estamos reclutando pacientes. Y otra cosa que estamos trabajando es los anticuerpos. O sea, tratar de ver qué personas desarrollan anticuerpos, de los que desarrollan anticuerpos, cuáles son los que tienen anticuerpos neutralizantes. Neutralizantes quiere decir que inhiben el virus e impiden al virus infectar nuevas células. Y eso también estamos colaborando en un estudio acá que está haciendo el Hospital de la Seguridad Social eh, sobre la transfusión de plasma de pacientes convalecientes. Entonces, el doctor Aguilar, que es hematólogo, que lleva ese estudio, está viendo más la parte clínica, o sea, tratar de entender si realmente ese tratamiento ayuda al paciente, y nosotros más la parte ya inmunológica en el caso de realmente ver si los donantes que ayudan mejor son los que por supuesto tienen más títulos de anticuerpos neutralizantes. Entonces estamos en todos esos frentes y es muy, muy interesante, pero entonces nuestros días son muy intensos y siempre está vamos a decir, la frustración de a veces no poder hacer todo lo que la meta que se puso en el día, porque hay muchos imprevistos. Y bueno, y uno ve la importancia finalmente del laboratorio y de la virología y la inmunología, tanto en la investigación como en el diagnóstico, porque claro, hay vuelos humanitarios, por ejemplo, y hay que estar seguros de que las personas que van a viajar son todas negativas. Cuando tenemos infecciones en nuevas poblaciones, sobre todo en poblaciones vulnerables, tratar de responder lo antes posible para que el ministerio entonces pueda controlar esas infecciones en esas zonas. Entonces sí, sí son días muy interesantes, pero muy, muy estresantes y esperamos hacer lo mejor posible para ayudarnos. Seguramente, doctora, y también aprovechamos a enviarle nuestros saludos de gratitud al doctor Alexander Martínez Caballero, quien ya accedido a la entrevista con gran repercusión para Radio Buenos Aires Internacional. En este enlace estamos hablando con la viróloga doctora Sandra López Vergés del Instituto Conmemorativo Gorgas, Ciudad de Panamá, República de Panamá, un país tan entrañable para la República Argentina y el mundo. Doctora, ya vamos finalizando esta entrevista y agradecerle profundamente por su excelencia académica y la entrevista para Radio Buenos Aires Internacional acerca de la mutación del virus, de las probabilidades de mutar y de las cepas.
¿Qué se sabe al respecto a la fecha? Bueno, es una pregunta bastante interesante y por ahora las mutaciones que se han caracterizado, hay, hay controversias, pero se ha demostrado en algunos países que puede tener un rol en, por ejemplo, aumento de transmisión, que en otros países en verdad no se ha visto. Entonces, esa parte todavía está controversial y en investigación. Por ahora, mutaciones que demuestren realmente una alta patogénesis, o sea, un aumento de la severidad o una disminución grande de la severidad, todavía no se han caracterizado correctamente y eso es algo que muchos laboratorios están analizando, pero lo que sí se ve es cambios en cada uno de los lugares donde circula mutaciones que se están adquiriendo. Lo que tenemos que hacer, o sea, por ahora, como son mutaciones que no están teniendo una repercusión visible a corto plazo, esas mutaciones nos están ayudando es a entender la transmisión del virus y cómo se mueve dentro de nuestros países. Sin embargo, probablemente tenemos que seguir vigilando esas mutaciones, sobre todo si son seleccionadas positivamente, porque ahí habrá que ver si tiene un impacto realmente observable en todo lo que es severidad y transmisión. Pero por ahora realmente la que más se ha discutido es la de 164, que ese más bien es así es G y ese más bien es de transmisión. Pero por ejemplo, realmente es controversial porque me imagino que Alexander lo discutió en detalle, pero nosotros no es lo que vemos, no es la mutación mayoritaria en nuestro caso. O sea que pareciera también que depende mucho de cuáles fueron las cepas introducidas en cada uno de los países y que no se lograron controlar. Eh, Hablando de transmisibilidad o de transmisión, los animales son portadores, se ha detectado algunos de COVID-19, pero a su vez no lo transmiten a humanos. ¿Está en estudio ese aspecto, doctora? Sí, ese aspecto está en estudio y el CDC por ahora lo que ha visto es que hay más casos reportados de humanos que se lo pasaron a su mascota. Por ejemplo, alguien con una muy alta carga viral y un contacto muy estrecho con su mascota durante la enfermedad en el aislamiento. Hay un poquito más de esos casos, son raros, son casos muy raros, pero son más frecuentes el pasaje de humano a animal que por ahora de animal a humano. Entonces, por lo menos con los animales que estamos en contacto más constante, parece que el riesgo es mínimo y eso es algo bastante positivo, porque eso es algo que todos nos hicimos la pregunta porque sabemos que los coronavirus son virus zoonóticos, que normalmente son virus de animales y que pasaron del animal al humano. Y en el caso de SARS-CoV-2, se sabe que es un virus que es más específico de mamífero. Por suerte, no parece que tenga una gran especificidad hacia los animales con los cuales tenemos más contacto. Entonces, eso es algo que ya nos tranquiliza. Y realmente, vamos a decir, del animal de donde provino, casi todos están de acuerdo que viene del murciélago. Sin embargo, cómo pasó del murciélago al humano, eso todavía está en alta discusión, que si fue directa o que si fue a través de otro animal, otro huésped secundario, en este caso probablemente el pangolín, pero realmente esa parte todavía está en estudio y no está tan claro. Hay que estar atentos a las olas y contraolas, a los posibles rebrotes en cada país. Se ha pensado que la curva, si se aplanaba, ya el virus declinaba, pero de pronto surge el rebrote y nuevamente se generan nuevos marcos en el contexto de la pandemia y también en el contexto de la carrera, como decíamos, por llegar a la vacuna. Sí, correcto. Yo creo que ahí, en verdad, como es un virus nuevo, estamos aprendiendo todos los días. Y es verdad que hubo diferentes estrategias y algunas funcionaron mucho mejor que otras. Y la estrategia de aplanar de la curva era buena, pero finalmente no había solo que aplanarla, había
había que hacerla desaparecer. Pero eso es muy difícil porque aunque se logre a nivel nacional, en el momento que comenzamos a hablar de, perdón. Estamos en vivo perfectamente. Sabemos que la doctora tiene una tarea muy, muy profunda, ¿sí? Y de gran calado en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Allí estamos en directo y están seguramente los compañeros y el personal, sí, propiamente del instituto. Así que le agradecemos profundamente, doctora. Lo queremos resaltar. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, estoy aquí en la oficina con el trabajo y claro, tenemos mucho movimiento alrededor, como se pueden dar cuenta. Y Exactamente. sí, Signo, sí, signo de que hay muchísimo trabajo y sabemos de su gran esmero y del esmero de todo el plantel denodado día a día por aportar a la salud no solo de Panamá, sino con su trabajo a la salud mundial, doctora. Así que nosotros estamos profundamente agradecidos por este enlace y quería subrayar en este aspecto sobre el COVID-19. Hay también una expectativa por no solamente la vacuna, decíamos, sino también genera un miedo a futuro de que haya nuevos COVID 2021 o de que haya un nuevo virus. Es parte de una especulación sin fundamentos, es un miedo que se genera en el imaginario social. no, creo que no lo tenemos que ver con miedo, tenemos que acordarnos más bien que este no es el primer virus emergente y no va a ser el último. Esta no es nuestra primera pandemia y tampoco va a ser la última. Lo que tenemos que aprender de esta pandemia es la importancia de tener una ciencia fuerte en cada país, pero sobre todo de tener un sistema de salud de muy alta calidad. Y muy alta calidad no quiere decir solamente alta tecnología y médicos bien preparados, sino que realmente un sistema de salud equitativo, con lo mínimo de inigualdad posible, con suficiente infraestructura para poder responder lo mejor posible. Y eso es muy importante porque si vemos los países que normalmente estaban mejor preparados para la pandemia cuando la OMS hizo la encuesta, tomando en cuenta, vamos a decir, la preparación de los médicos, sobre todo los equipos o los conocimientos de los grupos de investigación que tenían, en los primeros rangos estaba Estados Unidos e Inglaterra. No son obligatoriamente los ejemplos que tomamos ahora de respuestas, porque los sistemas de salud que tenían finalmente no llega a toda la población. Entonces, lo que sí tenemos que ver en esta pandemia es eso, reforzar realmente nuestros sistemas de salud pública y reforzar todo lo que es prevención. Además del sistema de salud, creo que nos enseñó algo muy importante, respetar el medio ambiente. ¿Cómo podemos nosotros desarrollarnos para tener sociedades, vamos a decir, cada vez que nos dé más beneficios, pero que también sea más respetuosa de todos los otros habitantes del planeta, incluyendo otros animales y plantas? Parece ridículo y parece muy hippie, pero es que eso nos va a regresar. Todas las pandemias, últimas pandemias, son de zoonosis. Y la mayoría de esas zoonosis son porque llegamos a un lugar, intervenimos y comenzamos a destruir el medio ambiente y entonces comenzamos a estar en contacto con nuevos virus y nuevos animales por los cuales nosotros no estamos preparados y no tenemos inmunidad contra ellos. Entonces sí es importante pensar en qué futuro queremos, qué tipo de desarrollo queremos. Y lo más importante es realmente ser creativos. Yo creo que quedamos mucho en una dicotomía de pensamientos del siglo XVIII, XIX y XX. No, yo creo que el siglo XX tiene que tener su propia respuesta y su propio desarrollo, tal vez de un sistema que no conocemos, que nunca ha existido.
Entonces, eso es algo interesante. Claro, eso es más complicado. Creo que comenzar por reforzar el sistema de salud ya es lo más importante. Tener profesionales altamente calificados, eso también se puede hacer en un corto plazo, y tratar de desarrollar con los conocimientos actuales cada vez más un desarrollo más sostenible y más respetuoso del medio ambiente en lo posible. Doctora Sandra López Vergés, académica internacional panameña, viróloga, ha desarrollado sus estudios en el exterior. Le agradecemos profundamente este reportaje para Radio Buenos Aires Internacional, destacar su labor y la labor de todo el equipo y todos los profesionales de la salud en Panamá y en el mundo. Querríamos, ya para finalizar este reportaje, tener una reflexión tan importante como proviene de una profesión y de una profesional tan excelente. Queríamos una reflexión suya acerca de este escenario que usted pueda aportarnos. Sí, creo que realmente aquí lo que específicamente para América Latina, lo que nos muestra es que tenemos que cambiar, realmente reforzar todo nuestro sistema de educación, reforzar nuestro sistema de investigación, reforzar nuestro sistema de salud para poder responder lo mejor posible a estos tipos de crisis. También tenemos que ver que en América Latina es uno de los continentes con más inequidad social en el mundo, y yo creo que eso también tenemos que darnos cuenta y ver cómo podemos responder a ese problema de la mejor manera posible. Y lo último es no ignorar los problemas de cambio climático, los problemas de deforestación, porque finalmente tenemos que darnos cuenta que el planeta es nuestra casa y que si destruimos nuestra casa nos va a caer encima. Entonces, yo creo que lo más importante de esta pandemia es esto, tratar de responder de una manera solidaria, de una manera organizada, de una manera eficiente, y yo creo que ahí la mayoría de los países de América Latina tienen que ver su sistema administrativo público, que es muy pesado, muy burocrático, muy lento y que no sabe adaptarse rápidamente a las necesidades de una respuesta de este tipo de crisis. Entonces eso es algo, y bueno, y eso sí creo que no es específico de nosotros, eso es a nivel mundial, así que no nos echemos toda la culpa. Pero yo creo que sí, tenemos que ver eso y cómo podemos seguir en un mundo globalizado, tal vez aumentando la colaboración científica entre los países para tal vez prevenir mejor las próximas epidemias y estar mejor preparados a la misma. Realmente esta ha sido una de las que hubo más comunicación rápida, pero creo que se puede hacer todavía mucho mejor que esto, y yo creo que ahí es donde los países no tienen que tener miedo cuando les está pasando una crisis sanitaria importante, pero claro, eso es difícil por todas las consecuencias económicas y políticas que puede tener para un país, pero sí necesitamos entre todos ser más comunicativos para entonces responder a nivel planeta y no obligatoriamente por país. Yo creo que eso nos permitiría ser mucho más eficientes y mucho más organizados. Claro que nos va a tomar tiempo, pero yo creo que poco a poco, por ejemplo, con la diplomacia científica, eso es algo que se puede lograr. Un concepto sumamente interesante nos aportó la doctora Sandra López Vergés, académica internacional, viróloga del Instituto Conmemorativo Gorgas, un instituto también tan significativo y tan entrañable para Panamá y para nuestra América. Doctora, le estamos profundamente agradecidos. Esto lo hemos subrayado durante toda la entrevista por su gran labor, la gran labor de todos los científicos que la acompañan, y gracias por la concesión a este reportaje para Radio Buenos Aires Internacional. Bueno, de verdad que muchas gracias a Radio Buenos Aires Internacional por la invitación. De verdad, Argentina también está mucho en mi corazón. Mi suegra es argentina, así que estamos todos unidos en América Latina, y yo creo que fue una muy grata conversación y espero que podamos seguir eh, trabajando juntos para esta crisis, pero también en general para fortalecer el desarrollo de toda la región de América Latina. Bien, así entonces concluye este reportaje. Nos reencontramos en Radio Buenos Aires Internacional.